Esto no me lo esperaba, pero hoy tenemos doble subida, porque hace unas horas subí el vídeo hablando sobre todo el tema de Donovan Mitchell, porque tampoco es que hubiera noticias muy potentes, pero hoy Jaylen Brown por fin ha firmado esa extensión de contrato que todos sabíamos que iba a firmar. Se estaba alargando un poco, pero al final, en el momento en el que no lo negociaron al principio de todo, no cerraron las negociaciones al principio de la agencia libre, Jaylen Brown se había ido a España, estaba fuera y volvió a Estados Unidos hace unos días y con eso finalizaron el contrato. Y aquí voy a hablar un poco de, bueno, de Bronny James, que desgraciadamente ha habido algo bastante duro de lo que hablar en torno a Bronny James, y luego hablaremos de lo de Jaylen Brown y voy a explicar por qué. Es muchísimo dinero, pero la gente está dramatizando un poco. Bueno, like, suscribiros, esas cosas. Vamos a hablar un poco de Bronny James. Esto es algo que ocurrió el lunes. Yo no lo sabía. Estamos hoy a... ¿Qué día es hoy? No sé ni qué día de la semana es. Martes. Ah, bueno, solo ha pasado un día. Pensaba que estábamos a jueves o así. Hoy es martes, simplemente ha pasado un día. Pero Bronny James, ayer, en un entrenamiento en la universidad en la que jugará este año, en USC, tuvo un ataque, un paro cardíaco, básicamente, y se desmayó. Está bien, está estable, está todo controlado, digamos. Pero que pasen este tipo de cosas siempre es muy preocupante, obviamente. Hemos visto casos de jugadores a los que se pasa esto, comprueban que todo está bien y al final no es nada grave, es algo por lo que sea, bueno, yo qué sé, que por X o por Y ocurre, pero que no es nada que afecte a la carrera del jugador a largo plazo o a su salud a largo plazo. Pero desde luego es súper preocupante que un jugador de la edad de Bronny James de repente colapse en medio del campo y tenga un problema cardíaco. Es dramático. Esperemos para empezar que esté bien a nivel de salud y luego obviamente lo ideal sería que esto no suponga un problema a largo plazo de cara a su carrera, porque es un jugador que tiene un futuro brillante por delante. No creo que vaya a ser un jugador del calibre de su padre, pero es un buen jugador que este año iba a debutar en la universidad. Esperemos que esté bien y pueda debutar y que esto, bueno, que descubran que no es nada grave, digamos, o no tan grave. Grave es, al final, no todo el mundo tiene paros cardíacos en el campo, ¿no? Pero bueno, no sé, simplemente esperemos que todo esté bien porque la verdad es que es duro escuchar algo así y no me lo esperaba para nada. Y es raro que la noticia no volara más y no lo supiéramos inmediatamente, pero bueno, ha pasado un día, tampoco es tan sorprendente, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Jaylen Brown. Jaylen Brown ha firmado una extensión. Extensión quiere decir que este año seguirá cobrando su contrato habitual y eso empezará dentro de un año. Ha firmado una extensión de 5 años y 304 millones de dólares en total. Os digo las cifras. En 2024-2025 Jaylen Brown cobrará, esto es una estimación porque depende de la subida del margen salarial, pero se calcula que Jaylen Brown cobrará 52,4 millones de dólares. Eso sube hasta 56,6, luego 60,7, luego 64,8 y el último año, la temporada 2028-2029, 69,1 millones de dólares. Es mucho dinero. Es verdad. Estamos hablando del contrato más grande de la historia. Es también comprensible cuando estamos hablando de un super máximo. O sea, literalmente el contrato más grande que se puede firmar. Pero creo que las cifras, que obviamente dan vértigo, estamos hablando de casi 70 millones de dólares antes del final de esta década. Estas cifras van en relación al margen salarial y van en relación a la facturación de la NBA. Todo el mundo está indignado con cómo suben los salarios, esto no es normal, la NBA se va a derrumbar porque le están pagando demasiado a sus jugadores. Los jugadores reciben literalmente el 49% de los ingresos de la NBA. Y eso se calcula cada año en función a lo que ha generado la liga. La liga sube el margen salarial hasta un máximo del 10% desde esta nueva CBA, y eso está regulado, pero solo sube el margen salarial si han ganado más dinero y si el reparto sube. A los jugadores les corresponde ese 49% de los ingresos. Ese es el dinero que se reparte a nivel salarial. Y dentro de esa estructura, lo máximo que se le puede pagar a un jugador que ha cualificado para un supermax, en el caso de Jaylen Brown, o que lleva 10 años o más en la NBA, es un 35% del límite salarial. Ese 35% a día de hoy ya son unas cifras abrumadoras. Estamos hablando en 2024-2025, 52 millones de dólares. Pero es porque ese dinero lo está generando la NBA y estos salarios son reales, es normal y pueden chocar mucho, son cifras desorbitadas, pero es algo que va a estar cobrando cualquier All-Star de la NBA dentro de 2-3 años. Jaylen Brown llega un año antes, básicamente. Son unas cifras muy bestias y es difícil gestionar un equipo así, pero no estamos viendo nada nuevo. Esto simplemente da más vértigo que antes porque hace unos años eran 25 millones de dólares o 30, donde ahora son 50 y algo. Pero a nivel de porcentajes dentro del límite salarial de un equipo, estamos hablando de las mismas cifras. No es para tanto. De verdad, es que no es para tanto. Es muy sorprendente, lo sé, pero no es nada desorbitado. En la nueva CBA, el nuevo tax apron, ese segundo tax apron limita la flexibilidad que van a tener los equipos para soltar este dinero. Pero si este jugador, en el caso de Jaylen Brown, no recibe este dinero de Boston, lo va a recibir de otro equipo. No porque puede, por el tema del Supermax, no podría recibir el mismo dinero de otro equipo, pero estaría firmando una cifra desorbitada igual, simplemente no tan grande. Estaríamos hablando más de los 260 millones de dólares de las extensiones de Haliburton, Lamelo Ball y compañía si entra en un equipo del NBA.
Pero es que esto va a seguir subiendo cada año. Y lo han limitado a un 10% de crecimiento máximo anual para evitar problemas como ese salto salarial tremendo de 2016. Pero mientras la NBA siga creciendo y facturando más, es normal que sus jugadores sigan ganando más cada vez. Siento que la gente está dramatizando demasiado. Sí, da vértigo. Oh, los equipos no deberían pagarle esto a su segunda espada. Es verdad, pero ¿cuántos equipos tienen 2 jugadores cobrando máximo salarial? Porque los Suns tienen 3 ahora mismo. Y es lo que la realidad del mercado es si tú no le pagas a tu jugador, le va a pagar otro equipo. En el caso de Boston, al asegurarse esta extensión con Jaylen Brown, lo que se han asegurado es 6 años de servicio de un jugador joven de calibre All-Star. Y eso es muy importante para este equipo. Porque de hecho, el principal éxito, la principal victoria de los Celtics en esta extensión de contrato, que me gusta, es una barbaridad, pero es que tenían que pagarle, es que no han concedido una player option en el último año. Lo cual quiere decir que Jaylen Brown, ahora que acaba de firmar esto, está bajo contrato durante los próximos 6 años, con lo que lo tienen controlado. Luego puede haber un intercambio, todos sabemos cómo va esto, ¿no? Pero al final lo tienen asegurado durante los próximos 6 años. Y hay una cosa extra, que mucha gente de repente ha descubierto los trade kickers y se está volviendo muy loco. Jaylen Brown, como casi cualquier jugador que de alto calibre, digamos, como casi cualquier jugador cotizado, ha firmado un trade kicker también. Y un trade kicker, os lo explico ahora, no es para tanto. Lo que implica básicamente es que, bueno, lo máximo que se puede firmar en un trade kicker es de un 15%, que es lo habitual. Lo tiene Austin Reeves, por ejemplo, con los Lakers también. Pero en caso de jugadores cobrando al máximo, el trade kicker es bastante irrelevante. Lo que hace básicamente es que si un jugador es intercambiado, recibe un bonus. Teóricamente ese bonus es del 15% de su salario, pero eso no es real, porque un jugador que está cobrando el máximo está limitado por el máximo salarial. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es que en caso de que Jaylen Brown dentro de 3 años sea intercambiado, si el máximo salario, si lo que está cobrando Jaylen Brown dentro de 3 años, digamos que son 56,6 millones de dólares, y ese año, como el margen salarial sube un 10% y los salarios en las extensiones suben un 8%, ha aumentado un poquillo más y el 35% del límite salarial en ese año, en vez de 56,6 millones, es 57,5. Ese trade kicker lo que hace es que eleva el salario de Jaylen Brown de esos 56,6 millones a esos 57,5, 58, lo que sea. No es que vaya a cobrar un 15% más, simplemente va a cobrar lo suficiente hasta llegar al límite salarial. Por lo que al final es un formalismo ese trade kicker del 15%. Es algo que probablemente en el caso de que Jaylen Brown sea intercambiado supondrá 3-4 millones de dólares extra, 5 a lo largo de todo su salario. No es para tanto. No es que Jaylen Brown vaya a ser intercambiado a otro lado y de repente cobrar 350 millones. ¿Vale? Quiero aclarar eso porque he visto bastante gente echándose las manos a la cabeza. Es algo muy habitual, lo tienen muchos jugadores y lo tiene Bradley Beal, por ejemplo. Y simplemente subió su salario un poquillo. Lo tenía Donovan Mitchell, ha subido su salario creo que en $500,000 por año. Simplemente, no es para tanto, ¿vale? Calmémonos un poco. Y ya está. Creo que no hay mucho más que hablar con esto. Yo esperaba que esta extensión llegara, se retrasó un poco, ahora que ya ha llegado, Boston tiene claro su futuro y les falta rellenar la plantilla con un par de jugadores cobrando a mínimo al veterano. Jaylen Brown, al haber firmado esta extensión, no puede ser intercambiado durante los próximos 6 meses, no va a ser intercambiado este año, pero tras eso, bueno, quién sabe, tal vez dentro de un año o dos veamos movimiento, puede que las cosas cambien, pero a día de hoy el núcleo de Boston es Jaylen Brown con Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Robert Williams, Derrick White, habrá que ver si negocia una extensión con él también, y el equipo se va a volver muy caro muy pronto. Este año están bajo control, pero el año siguiente subirá muchísimo el salario de Jaylen Brown y un año después subirá muchísimo el salario de Jason Tatum, porque dentro de un año Tatum va a firmar el mismo contrato, ese Supermax, que de hecho va a ser aún más grande y va a dar aún más vértigo porque el salario habrá subido un 10% y en consecuencia el Supermax de Tatum subirá un 10%. Esa es la realidad y es lo que vamos a ver un año tras otro tras otro. Y lo firma Jaylen Brown, lo firma Tatum, pero lo puede firmar Jamal Murray dentro de un año, o de Aaron Fox. Cualquier jugador que entre en un equipo del NBA y que lleve todos sus años en el mismo equipo y esté finalizando su segundo año de contrato, o su segundo contrato en la NBA, perdón, cualifica para este Supermax y habrá casos en los que el jugador consiga acceder a él y otros en los que no, en función de su mercado, pero creo que simplemente tenemos que empezar a fijarnos en los porcentajes del límite salarial que está cobrando un jugador y no tanto las cifras brutas. Porque la cantidad de millones de dólares que cobran ahora mismo los jugadores dan vértigo, pero los 50 millones de ahora son los 25 de hace 5 años y los 13 de hace 15. Pero es porque la NBA ingresa más. Y nada, con esto hemos acabado con el segundo vídeo de hoy y espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.